de introducción a las derivadas, bueno, de derivadas para las derivadas que vamos a utilizar en la asignatura de física, de primero de bachillerato, ¿vale? En segundo de bachillerato probablemente utilicemos más, incluso también utilizaremos integrales, pero bueno, también considero que es pronto, ¿no? Porque a lo mejor muchos ni siquiera habéis dado derivadas como para ponerme a explicar también integrales, ¿vale? Pero sí que es muy importante entender el concepto de derivadas y cómo desde el arranque, desde el principio de la asignatura, vamos a tener que saber derivar para poder entender bien las ecuaciones a las que vamos a tener que utilizar, ¿vale? Para hacer nuestros ejercicios en física. Entonces, bueno, hace poco hice un vídeo de vectores, ¿vale? Que creo que es muy interesante, que lo veáis. Y ahora voy a hacer un vídeo de derivadas que creo que también es interesante, ¿vale? Para que sepáis qué derivadas vamos a utilizar, ¿vale? A lo mejor se me olvida alguna, ¿vale? Si se me olvida alguna, pues no pasa nada, me lo decís aquí en la academia y no habría ningún problema. Bueno, vamos a empezar con la derivada, digamos, original. Yo también tengo vídeos de derivadas, ¿vale? Los podéis ir viendo. Pero bueno, vamos a ver las derivadas que vamos a utilizar en física. Como primera derivada, nosotros vamos a poner que tenemos una función f de x. Es una función matemática, ¿vale? O sea que realmente aquí lo que voy a poner es la tabla de derivadas, o las pocas derivadas que vamos a utilizar en física, con la tabla de derivadas que ya tengo explicada en otros vídeos, en concreto de derivadas. Pero bueno, voy a poner las que más se utilizan en física. Bueno, imaginamos, la fórmula sería la derivada de una función de x elevado a n. Estoy poniendo la tabla simple. En el otro vídeo pongo la tabla compuesta, voy a poner aquí también las dos. Esta sería la derivada de la tabla simple, y aquí nos dice que la derivada f' de eso, ¿vale? F' de esta derivada sería bajar el exponente y restarle 1. n menos 1. Eso sería la derivada que tenemos que hacer. ¿Cómo derivamos esto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos f de x igual a 5 elevado a x al cuadrado, pues f' de x será 2 por 5, 10 elevado a x y 2 menos 1, 1, ¿vale? Esta sería la primera derivada que nosotros vamos a usar con frecuencia, ¿vale? La derivada compuesta, de la tabla de derivadas compuesta, nos dice lo siguiente, nos dice, si yo tengo una derivada, realmente la tabla compuesta es una tabla de derivadas más completa, ¿vale? Porque vale para derivar una función, ¿vale? Es un poquito más completa. Realmente yo, cuando hago el vídeo de derivadas, os digo que esta no hace falta aprenderla. Si os sabéis esta, no hace falta aprenderos esta derivada, porque es lo mismo. Bueno, si yo tengo que hacer la derivada de una función de f de x elevado a n, nuestra derivada f' de x será n, lo pongo delante, por f de x elevado a n menos 1. ¿Lo veis? Entonces diréis, bueno, es muy parecida. Sí, es igual. No, porque aquí hay que multiplicar por la derivada de la función que yo tengo. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, imaginaros que nos dan esto. Yo tengo f de x igual a 5x más 3 elevado a 5. Bueno, pues la derivada f' de x, fijaros que es igual a 5 por 5x más 3 elevado a 4 y por la derivada de lo de aquí dentro, de f de x. Esto de aquí sería f de x, ¿veis? Elevado a 5. Entonces ahora tengo que multiplicarlo por la derivada de esto de aquí. La derivada de 5x más 3 sería 5, la derivada de 5x es 5, y la derivada de una constante de 3 es 0, ¿vale? Con lo cual me quedaría por 5. ¿Lo veis? Siempre tengo que multiplicar por la derivada. Y me diréis, ¿y por qué dices que es igual que la anterior? Fijaros, si yo esta derivada que he hecho anteriormente lo hubiera hecho con esta fórmula, en vez de con esta, ¿vale? Yo hubiera puesto 2 por 5, 10, 2 menos 1, 1, y me falta por la derivada de x. En este caso, x sería nuestro f de x, ¿lo veis? Entonces sería por 1, ese por 1 no se pone. Con lo cual, muchas veces es mejor que aprendáis con la tabla de derivadas compuesta, podréis aprender a hacer todas las derivadas, que es una de las cosas que explico en el otro vídeo. Bueno, pues como os estaba diciendo,
Aquí tengo la derivada, ¿vale? La derivada de este tipo de funciones es una de las derivadas que vamos a ver en física, ¿vale? Es importante que lo tengamos claro. Este tipo de derivadas también las vamos a ver en física y las vamos a utilizar, ¿vale? ¿Cómo las vamos a utilizar en física? Voy a borrar y voy a poner un ejemplo. En física lo que vamos a tener es, por ejemplo, que el espacio x de t, ¿vale? Va a depender del tiempo, ¿vale? El espacio depende del tiempo porque es una ecuación de cinemática, por ejemplo, de un móvil que se está moviendo. Entonces, imaginaros que yo aquí tengo, y va en función de t es nuestra variable, entonces imaginaros que yo tengo 2t al cuadrado más t menos 5. Imaginaos que lo tengo en módulo directamente, ¿vale? No voy a poner todavía el eje Y, los vectores en Y, en J y en K, que eso ya lo expliqué en otro vídeo, sino simplemente tengo que hacer esta derivada. Entonces, imaginaos que yo quiero calcularme la velocidad. Bueno, la velocidad, que depende del tiempo, es igual a la derivada del espacio, que depende del tiempo, ¿vale? Esa sería la velocidad. Entonces, si yo tengo que hacer la derivada de esta función, simplemente derivo, ¿vale? Derivo con respecto de tiempo. Esto es una derivada parcial. ¿Qué quiere decir derivar con respecto del tiempo? Bueno, pues que el tiempo es la variable independiente, con lo cual todas las demás variables para mí serían constantes, serían como números. En este caso es muy sencillo porque simplemente tengo que derivar aquí. 2 por 2, 4, 4t, y la derivada de t pues es 1, ¿vale? Más 1. ¿Veis? Esto sería una derivada en física, el derivado del espacio para sacar la velocidad. Si ahora quisiera sacar la aceleración, simplemente la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración, con lo cual si yo derivo aquí sería 4. ¿Veis? Sería, por ejemplo, este tipo de ecuación sería un MRU, ¿vale? Creo que no es difícil de ver, que es la aceleración es constante, ¿veis? La aceleración no depende del tiempo, la aceleración sería 4. Y bueno, la velocidad sí depende del tiempo, con la cual la velocidad iría aumentando a medida que va pasando el tiempo, y la posición es una parábola, como veis aquí, con lo cual la posición que tiene nuestra partícula, la posición que va a ir ocupando a lo largo del tiempo va a tener forma de parábola, va a ir aumentando esa posición en forma de parábola, en forma parabólica. Bueno, pues esto sería un ejemplito de una de las derivadas que se usa en física. Voy a seguir, voy a poner alguna más de derivadas que vamos a usar en física. Otra derivada que vamos a usar en física va a ser f de x igual a la raíz de una función f de x, ¿vale? En este caso si yo pongo la función compuesta y la derivada f' de x simplemente se hace de la siguiente manera. Se pone la derivada de lo de dentro, f' de lo que hay dentro de la raíz, partido de 2 por la raíz de lo de dentro sin derivar, ¿vale? Es muy sencilla. ¿Cuándo vamos a utilizar en física esto? Bueno, en física lo vamos a utilizar cuando calculemos la aceleración tangencial, ¿vale? Ya veremos en un vídeo que voy a hacer luego después con ejercicios, cuando nos pidan la aceleración tangencial, la fórmula es la derivada del módulo partido por la derivada del tiempo, respecto del tiempo, con lo cual ahí tendremos que utilizar esta formulita que estoy diciendo. Entonces, para calcular las propiedades intrínsecas de la aceleración, pero bueno, eso lo explicaré en el siguiente vídeo. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, tenemos f de x igual a la raíz de x al cuadrado más 3, bueno, pues f' de x sería la derivada de lo de dentro, que sería 2x, ¿no? La derivada de x es 2x, la derivada de una constante es 0, con lo cual sería 2x partido de 2 por la raíz de x al cuadrado más 3. Este 2 con este 2 se puede ir porque están multiplicando y me quedaría x partido por la raíz de x al cuadrado más 3. Con lo cual de ahí tenemos ya la derivada de nuestra función que estaba dentro de una raíz, ¿vale? Con lo cual ya os digo que en ejercicios que voy a hacer luego después veremos en física en qué lo utilizaré, ¿vale? Este tipo de derivada. Bueno, la siguiente derivada, que también se va a usar mucho, es la de las derivadas de las funciones trigonométricas, ¿vale? Y creo que ya ninguna más, ¿vale? Luego si van saliendo alguna derivada más en los ejercicios, pues no hay problema y la hago con vosotros, ¿vale? La haré en los ejercicios cuando se van saliendo, la explicaré ahí. La última derivada que os quiero explicar, las dos últimas,
es la derivada de la función seno. Seno de f de x sería la derivada f' de x, sería la derivada de lo de dentro, la derivada de lo que hay ahí dentro, f' de x, y la contraria del seno, bueno, la derivada del seno es el coseno. Coseno de f de x, ¿vale? Muy sencillo. Y la derivada del coseno de una función, de f de x, f' de x, es menos seno. El menos le pongo aquí delante, aquí pongo la derivada de lo de dentro, siempre por el seno de la función f de x. ¿Para qué voy a utilizar estas funciones en física? ¿Qué me estás contando, Álvaro? Me estás ahora diciendo que voy a utilizar la derivada de un seno, coseno. Yo estoy aquí en primero de bachillerato y no me estoy enterando de nada. Bueno, pues sí, lo vais a utilizar en los movimientos armónicos, ¿vale? Y en los movimientos ondulatorios. Este año daréis movimiento armónico simple, es muy sencillo, ¿vale? Haré un vídeo explicativo también de movimiento armónico simple, pero sí, ahí lo veréis y veréis cómo tendréis que utilizar esta derivada. No os asustéis, ¿vale? Es muy sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo una función f de x igual, yo qué sé, seno de 5x elevado a 3 más 5x al cuadrado, me lo estoy inventando, ¿vale? Si yo tengo que hacer eso, pues simplemente f' de x es la derivada de lo de dentro, pues miro lo de aquí dentro y lo derivo, y sería 3 por 5, 15, 15x al cuadrado, 2 por 5, 10, más 10x, siempre veis que le resto 1 al exponente, por el coseno de lo mismo, el coseno de lo que tenía ya dentro, 5x al cubo más 5x al cuadrado, ¿vale? Y ya está, esa es la derivada, es muy sencillo, ¿vale? Ya veréis que en funciones de onda, además las derivadas que vayáis a hacer en física, tened en cuenta que no van a ser muy complejas, porque cuanto más compleja venga la derivada, más complejo será de lo que procede, entonces ya nos metemos en terrenos complicados, pero no es el caso, ¿vale? Coseno, por ejemplo, de x al cuadrado, voy a poner aquí una sencilla, bueno, pues f' del coseno, la derivada, ¿vale? Sería la derivada de lo de dentro, que sería 2x, recordamos el menos, porque la derivada del coseno es menos seno, le pongo el menos aquí delante, y aquí seno de x al cuadrado, ¿vale? Y esa sería la derivada del coseno. Bien, bueno, pues estas son las derivadas que se van a utilizar en física. Voy a poner también, por último, y ya termino el vídeo, la derivada de la multiplicación, que creo que también se usa, también se puede utilizar en física, a lo mejor en alguna explicación la podéis ver, ¿vale? Y la derivada de la división. Voy a poner esas dos porque creo que son importantes. Ya las he puesto en el vídeo de derivadas, pero bueno, sí que creo que también son importantes, pues si a lo mejor algún profesor os quiere explicar las propiedades intrínsecas de la aceleración, muchas veces nos metemos en esas propiedades, y a lo mejor si nos metemos ahí vemos cómo están derivando y dice, pues aquí hago la derivada del producto, para que no os quedéis en ascuas y sepáis un poco lo que es. Bueno, si os pone la derivada de un producto, si yo tengo f de x y aquí tengo un producto de funciones, por ejemplo, f de x por g de x, imaginaos que tengo una función que multiplica otra función, sin más. ¿Vale? Pues la derivada de esto, f' de x, sería la derivada del primero, f' de x, por el segundo sin derivar, g de x, más el primero sin derivar, f de x, por la derivada del segundo. ¿Vale? Bueno, pues eso sería la derivada de un producto. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, pues vamos a ver un ejemplillo. F de x igual, yo que sé, me voy a inventar 2x al cubo por, y aquí vamos a poner otra función, vamos a imaginarnos la función seno de x, ¿vale? Una función sencilla. Bueno, pues si nosotros hacemos la derivada, f' de x sería la derivada del primero, 3 por 2, 6, 6x al cuadrado, por el segundo sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar, 2x al cubo, por la derivada del seno, que hemos dicho que es el coseno. Coseno de x por la derivada de lo de dentro, que era x, pero la derivada de x es 1, con lo cual el 1 no hace falta poner. Y esto sería mi derivada. Aquí puedo sacar factor común de x al cuadrado, bueno, de 2x al cuadrado, sacar factor común, es decir, puedo ponerlo así, 2x al cuadrado por 3 seno de x más x por coseno de x, ¿vale? Pero bueno, da igual, eso es lo de menos, bueno, no es lo de menos, se puede simplificar, pero lo importante es que sepamos la derivada y también voy a poner la derivada de la división,
que creo que también, esta sí que yo creo que en física no la vais a ver, pero bueno, la pongo por si acaso, f de x partido por g de x, y aquí simplemente pues f' de x es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido todo ello del denominador al cuadrado. ¿Vale? Bueno, esa sería la derivada de una división. La pongo, es verdad que esto lo explico, ¿vale? Ya os digo, la tengo explicada en vídeos de derivadas. Voy a hacer un ejemplo también. Pues imaginaos que tengo la función x más 3 partido de x al cuadrado más 2x, por ejemplo, ¿vale? Pues si yo hago la derivada de esto, f' de x sería igual a la derivada de la función de arriba, sería la derivada de x es 1, la derivada de 3 es 0, con lo cual 1 por lo de abajo sin derivar, x al cuadrado más 2x, ¿vale? Menos el numerador sin derivar, x más 3, por la derivada del denominador, que sería 2x más 2. 2x más 2. Partido del denominador elevado al cuadrado. Bueno, esto me lo he inventado, ¿vale? Aquí, ¿qué haríamos aquí? Bueno, pues aquí simplificaríamos, multiplicaríamos esto por esto, haríamos la resta, operaríamos, ¿vale? Simplemente operaríamos y eso nos daría la derivada. Bueno, pues hasta aquí el pequeño repasito para que aprendamos las derivadas que vamos a utilizar en física, que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y ahora voy a empezar a hacer ejercicios de física donde voy a utilizarlas, ¿vale? Y espero que con este pequeño repasito, este pequeño vídeo corto, pues podamos entender los vídeos que voy a ir explicando. No obstante, ahí lo iré recordando, ¿vale?